entrar, aprovechando ahorita tenemos ya a dos queridas, muy queridas amigas en puerta. Vamos a empezar con Yomar porque está como a muchas horas de distancia. Para ella ya es de noche, allá en donde está ya terminaron las manifestaciones, supongo. Yomar Rovira, querida Yomar, qué gusto verte durante un buen rato. Muchos años estuvo aquí en México, muchos años en Chiapas, es la figura, ¿no? La periodista que estuvo ahí reportando el lanzamiento zapatista, cuando nadie quería hacer caso de que había unos alzados allá, académica de la Universidad de la UAM durante mucho tiempo, y bueno, pues ahora desde España. Yomar, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder contribuir y estar aquí a pie de página en este gran día. Daniela, me da mucho gusto verte y poder compartirles pues lo que les pueda contar desde acá. Estoy en Barcelona, en Cataluña, y bueno, a ver. Pues más bien, tú cuéntanos, ¿cuáles son los horizontes que crees que tienen ahora estas luchas feministas? Tú tienes una mirada un poco más global, porque justamente estás del otro lado, hay distintas reivindicaciones, has vivido acá, conoces muy bien el tema de los pueblos. ¿Cuáles crees que son los horizontes de las luchas feministas, de las diversas luchas feministas que hay en este 2023? Sí, bueno, yo creo que es bien importante intentar entender un poquito qué pasa aquí en España, en el Estado español, porque por supuesto yo conozco mucho mejor la realidad mexicana, e incluso extraño ahora poder estar en las movilizaciones en México y aquí me siento completamente fuera de lugar. Pero lo que siento que está pasando en España es una especie de implosión del feminismo, una especie de momento crítico por el mismo éxito del feminismo. Es un espacio de disputa político, es un espacio de disputa social y a la vez es un espacio de confrontación. Es curioso porque estaba leyendo una macroencuesta que acaba de ser publicada en Europa que señala que España es el país donde más gente se declara feminista, más del 50% entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres un 45%, que es la más alta de los principales países europeos. Y a la vez, contradictoriamente, un 72% de las personas consideran que no se ha avanzado lo suficiente, pero hay una cantidad de gente que piensa que hemos llegado tan lejos que incluso ahora son los hombres los que están siendo discriminados. Y esto es como muy, muy complejo y muy paradójico, porque a la vez lo que vemos que está pasando aquí es como el primer gobierno de izquierdas de coalición que ha habido en España, el primero que es una coalición, que no ha gobernado un partido solo, es la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y el partido Unidas Podemos, ¿no? Que es este partido que viene de los movimientos sociales del 15M. ¿No? Esta coalición está implosionando también en la disputa por el feminismo y por una serie de avances legales muy importantes, ¿no? Hace una semana o algo más, menos, sí, entró en vigor la ley trans aquí, que facilita la autodeterminación de género a partir de los 16 años. También entró en vigor una reforma de la ley del aborto que permite abortar y todas las facilidades en el sistema público de salud sin necesidad de consentimiento paterno para las menores de edad durante las primeras 14 semanas. Todo esto son leyes que se incluye bajas laborales de hasta 5 días, por ejemplo, para el tema de las reglas dolorosas e incapacitantes, que me parece también un avance impresionante. Y todas estas leyes han sido impulsadas por el Ministerio de Igualdad de este gobierno, de esta coalición, que está liderado por Irene Montero, de Unidas Podemos, de este partido que te digo que viene de la movilización de las plazas. Pero bueno, el escollo en el zapato llegó con la ley conocida como el solo sí es sí, es la ley del consentimiento, que busca cambiar el Código Penal español. Y bueno, y esto es bien interesante porque esta misma ley, todo este empuje, viene, por supuesto, de las multitudes conectadas feministas que salieron a las calles, sobre todo a partir de un momento clave y que tiene que ver con esta ley del consentimiento, que fue la sentencia que emitieron los jueces sobre la violación de que cometieron 5 hombres contra una joven en Pamplona, en San Fermines. ¿No? Estos hombres que habían violado a esta chica, pues fueron simplemente
en la primera sentencia dictaminados como que cometieron abuso, pero no agresión sexual, violación, por el hecho de que ella pues no presentaba que hubiera habido violencia ni intimidación, aunque lo que no hubo es consentimiento. Recordemos que en ese momento en las calles de España salieron todas las mujeres a decir, no es abuso, es violación, y solo sí es sí, y, hermana, yo sí te creo, porque ella había explicado cómo, pues no, quizá no se había defendido porque estaba paralizada y por toda la agresión que sufrió, ¿no? Entonces, bueno, el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, crean una ley muy potente, que es una ley que ya unifica lo que en España se diferenciaba, que era el abuso de lo que era la agresión sexual o violación, ¿no? El abuso, si a ti te violaban, pero tú no ibas y podías demostrar que te habían machacado o que te habían hecho muchísimo daño y te habías resistido, eso era considerado abuso, no era considerado violación. Entonces, esta ley es muy importante y, digamos, se formuló como tal y ha sido rechazada porque ha llevado a que algunas penas de agresores sexuales se hayan revisado al calor de la nueva ley y hayan podido salir a la calle, ¿no? Entonces, esto lo ha aprovechado la derecha de una manera impresionante para decir que la ley del consentimiento lo que hace es liberar a los agresores, a los violadores, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado es que la pena mínima de agresión sexual, que antes era de 6 años, ha pasado a ser de 4 porque incluye lo que antes era abuso. Y, digamos, es una pena mucho más amplia. Y además, por supuesto, la cárcel no necesariamente es la solución o digamos, todo lo que tiene que ver con meter a la gente en la cárcel es una solución al tema de la violencia sexual. Entonces, esta ley se ha reformado y, digamos, se ha vuelto a la versión anterior, ¿no? A la distinción entre abuso y agresión sexual, cosa que es digamos, una pérdida para el movimiento feminista y que ha llevado a una polarización dentro del gobierno español entre el Partido Socialista Obrero Español, que ha apoyado también por el Partido Popular, ¿no? Y esta derecha, han logrado esta reforma de la ley del consentimiento, y Unidas Podemos y todo el movimiento feminista, que en cierta manera ha quedado completamente indignada por esta reforma. Entonces, bueno, ahí vemos una disputa política que tiene que ver y que, bueno, también con la proximidad de elecciones, con los intereses pues partidistas, ¿no? Y por otro lado tenemos todo el movimiento, y el feminismo en España tiene mucha fuerza y tiene que ser un movimiento autónomo al margen de estas disputas políticas, pero bueno, digamos, ahí vemos una confusión entre política institucional, movimiento social y luchas electorales, ¿no? Pues Esto es vaya, para vaya explicar, agenda, ¿no? Eh, vaya agenda más complicada, te lo juro. Y y esto es para explicar un poco por qué hoy en Madrid, por ejemplo, ha habido manifestaciones separadas, incluso ha habido una concentración y un acto de la ministra de Igualdad, ¿no? Encabezado por ella, que ha sido impugnado por mujeres que están en contra de la ley trans, ¿no? Y que se llaman feministas, y que le preguntaban a la ministra Irene Montero, ¿qué es una mujer? Y ella respondía, bueno, o sea, los derechos humanos de todas las personas tienen que ser defendidos antes que nada, ¿no? Antes de cualquier definición. Y bueno, entonces tenemos ese panorama complejo de distintas manifestaciones, ¿no? Las abolicionistas, digamos, las que no están de acuerdo con la ley trans, las que son, podemos decir, transfóbicas, y por el otro lado, pues la manifestación feminista oficial, digamos, de los partidos y los sindicatos y las autónomas. Bueno, el panorama madrileño está muy, muy complejo y muy dividido. Sin embargo, aquí en Cataluña podemos decir que se ha logrado una convocatoria más o menos unitaria, y ha sido una huelga feminista contra el sistema cis heteropatriarcal, racista y capitalista. Este ha sido el lema, que ha afectado a todos los sectores, desde la sanidad a los transportes y a la educación. Y esta tarde en Barcelona han salido más de unas 100.000 personas, según la Guardia Civil 40.000, según la Guardia Urbana, perdón. Pero más de 30 colectivos
en Barcelona han logrado pues, salir conjuntamente con 13 puntos. El principal reclamo me parece fundamental, que es la derogación de la ley de extranjería, que se declara como aparato de violencia institucional y machista, con disposiciones racistas que criminalizan a las mujeres migrantes. Se exige, en primer lugar, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Esto muestra cómo el feminismo es realmente una impugnación a la totalidad. También la Asamblea del 8M exige la regularización de todas las personas sin papeles, se muestra en contra de la guerra, en contra de la militarización de la sociedad, y en contra del aumento del presupuesto de defensa. También la reivindicación de poner el consentimiento en el centro de la ley de la libertad sexual, porque además en este manifiesto que se emite de esta Asamblea Unitaria en Barcelona dice que aumentar las penas de cárcel para agresores tampoco protege a las mujeres. Ha sido una marcha llena de fiesta, de castallers, de batucada, de gente mayor, de discapacidades, de reivindicaciones de derecho a techo, de reivindicaciones para las trabajadoras del hogar, las condiciones de las recamareras de hoteles. Iban una asociación de bicicletas sin edad, donde van mujeres con dificultades de movilidad también participando, reclamando educación sexoafectiva, defensa de los derechos y de los servicios públicos. Entonces me estaba escuchando a una activista, que es Joana Bregulat, de la Asamblea del 8M de Barcelona, que explicaba que, y decía ella con sus palabras, que el feminismo no es que esté dividido, ¿no?, sino que hay una voz múltiple y hemos de ser capaces de vivir esta diversidad y en esta riqueza de pensamientos, sin necesidad de enfrentamientos, ¿no? Un poquito esto es lo que ha pasado en Barcelona. En Madrid, lo que he retomado de Madrid para contarles ahora es el manifiesto de la Comisión 8M, que me parece un manifiesto impresionante, si lo pueden leer, donde dicen, somos tornado feminista. Ya no es un tsunami, es tornado, ¿no? Y solamente te voy a leer una parte que dice, somos un tornado feminista que viene del pasado, que se origina en las luchas de nuestras ancestras. El tornado que hoy nos convoca aquí nos llega con la memoria de las mujeres latinas, filipinas, rifeñas, marroquíes, saharauis y guineanas que se enfrentaron al colonialismo español, de las represaliadas por el franquismo, de las violentadas por su patrón, de las desaparecidas, las exiliadas, las presas, las silenciadas, las olvidadas, de las mujeres que nunca dejaron de buscar, de las mujeres gitanas marginadas y despreciadas por una España que se decretó imperial, blanca y católica. Exigimos para todas y cada una que se esclarezca la verdad, que se haga justicia y que se repare el daño causado. Somos el tornado feminista que se carga con la rabia y el recuerdo de las mujeres y criaturas asesinadas y agredidas por la violencia patriarcal, de los asesinatos ignorados en el mar y en las fronteras, de los asesinatos en las residencias de la tercera edad, de los suicidios cotidianos que son también asesinatos. Y sigue este comunicado de la Asamblea Feminista de Madrid. Una maravilla, a ver si nos lo mandas ahorita para que lo pongamos también un link. Y Omar, te agradezco muchísimo. Vamos corriendo de una entrevista a la otra, pero me parecía fundamental tener tu voz aquí en esta cobertura, porque pues eres parte de esta historia. Entonces te agradezco muchísimo y nos quedamos con esta idea del tornado feminista para seguir conversando.